pizarra, más o menos, para estar claros, ¿no? La enseñanza del hermano nos ha tocado versos. Ahora vamos a ver lo que es un jubileo. Entonces, para tener más claro, más graficado, ¿ya? Bueno, jubileo es cada 50 años, ¿no? Los 50 años marcan un ciclo, es como el Eterno nos lleva un tiempo, ¿ya? Entonces el Eterno dice, no será el gobierno mío 120 años, dice Génesis 6:3, ¿ya? Realmente está hablando ciclos de la medida del tiempo del Eterno, o sea, 120 jubileos. Está mal traducido ahí años, ¿no? ¿Por qué? Porque no, si fuera 120 años, Noé, que pasó el diluvio, vivió como 300 y pico. Ya, o sea, está hablando, cuando ustedes leen en la escritura, hay que restaurar estas palabras. Sí, por eso es que estamos acá, hemos restaurado todo esto. 120 jubileos, entonces 120 por 50 da 6,000. Como da 6,000, los 6,000 años que el Eterno se propuso cuando, desde Adán, retomar el control de la tierra, porque la tierra está en anarquía. Entonces vemos un propósito y por eso vemos a Adán. Cuando viene Yeshua, dice: yo soy el Ben Adán. O sea, es la figura, como Adán falló, él tiene que hacer esa figura de rey. ¿Ya? Entonces, son 50 años cada jubileo. Ya vemos que hay 6,000 años, ¿no? Entonces, también debemos saber que desde Adán a Abraham hay 2,000 años. Desde Abraham a Yeshua hay 2,000 años. Y de Yeshua al reino hay 2,000 años. 2,000, ¿no? Ya. Entonces esto nos da 6,000 años. ¿Ya? Es importantísimo esto. Escuchemos con atención, ¿ya? Entonces, ya sabemos este plan del Eterno, hasta ahí, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender que desmenuzamos cómo se cuentan estos 50 años. Como el hermano nos habló, la tierra se las dio el Eterno a las tribus cuando entraron a Canaán como decirlo, un comodato. Ellos pagaban un impuesto que era el diezmo para que coman los levitas, que eran los administradores del reino, ¿ya? Entonces, la tierra, el Eterno dice, cada 7 años vas a hacer descansar la tierra. Y lo que cosechas del 6.º año te servirá hasta el 9º. O sea, hay un superávit de 2 años. O sea, siempre iban a ser ricos. Siempre iban a tener más de la cuenta. El 7.º año se dejaba la tierra como estaba y ellos tomaban cualquiera de los frutos, pero sin sembrar, ¿no? Podían tomar y comer los frutos de la tierra. Cuando el Eterno les lleva a Babilonia, le dice al profeta Jeremías, como dijo el hermano, 490 años ellos no habían guardado este año semita, que es el de cada 7. Entonces el Eterno le dice, me deben 70 años de descanso de la tierra. Y les lleva 70 años a Babilonia. Y lo que estoy hablando no es religión, porque ustedes pueden encontrar documentos en Babilonia de que ahí estaba el pueblo. Es más, regresó solo el 10% del pueblo judío. Por eso es que llegan cuando nace Yeshua, rabinos caldeos, los magis, los sabios, no magos, no los 3 negritos, Gaspar Baltasar y el rubiecito Melchor, no sé cómo. Ya, no eso es un cuento de hadas, ¿ya? Entonces, el Eterno les dice, para contar un jubileo, les dice cada semana de semanas, cada 7 años de semita. ¿Cuentas 7 semita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sea, igual 49 años. El siguiente año es semita, el 50. ¿Ya? Es jubileo. Es jubileo. Ya. Entonces también cada 7 años se liberan los presos. O sea, miren la misericordia del Eterno. Es el único Elohim que ha tenido esa misericordia con todos. Cuando se cancelaban las deudas, cuando se liberaba. Entonces ya sabemos que este es cada 7 años. El siguiente año es el año 50, ese es jubileo. O sea, aquí hay el semita y el siguiente también es, o sea, cada 50 años eran 2 años de jubileo, o sea, de liberación, ¿ya? Entonces, ya estamos claros hasta ahí, hermanos, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a indicar cómo se extravió. ¿Por qué se extravía esto? Esto cuando el reino, ahí nomás, sí. Cuando el reino se divide en dos, queda la casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur, luego de Salomón, ¿ya? Entonces, como estas reglas de los jubileos era para distribuir la tierra, es decir, el Eterno les dice, tú puedes dar la tierra a otra persona, le vendes. Pero mientras más se acerca el jubileo, vale menos, porque tiene que devolver. Porque de la tierra come el primogénito, tiene que distribuir a las mujeres y a los de su familia. La tierra se pasa de generación en generación. Por eso es que la tierra no es más que del Eterno. Era la manera de que todo el pueblo coma. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, tiene que devolverle la tierra a su dueño, a la familia del dueño, el que quede como primogénito o cabeza de familia, para que él otra vez retome y organice otra vez a su familia. Entonces, es una ley sabia. Pero resulta que se separaron las 10 tribus. Se quedan al norte. Ponen un muro ahí, ustedes ya saben esa historia de Jeroboam, ese general de la tribu de Efraín, y no les deja bajar al sur. Y se divide. Y el profeta Natán le dice a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, que quería ir a reconquistar el norte, le dice, no hagas eso, porque es un plan del Eterno. Pero desde ese año se pierden los jubileos. Se pierde y ha venido una divagación. Se pierde esto y ha habido mucha gente que ya no lo pudo celebrar. Los semitas sí sabían, pero se perdió el conteo de los jubileos. Por eso es que nosotros hoy estamos en una incertidumbre, porque muchos dirían, bueno, ¿y por qué estamos perdidos del calendario? No, era por eso, porque no se practicaba. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo sucede que estos jubileos debemos recuperarlo, veamos señales, cómo podemos nosotros establecer hoy en qué jubileo estamos o en qué año estamos, ¿ya? Para esto que nos une la ciencia. Hoy día yo he traído más que versos, he traído datos científicos, datos históricos. Tomando en cuenta que en la historia también a veces hay unas fallas por el tiempo, ¿no? Por el tiempo en que tenemos la distancia del tiempo hasta los eventos originales. Entonces, por decir, existen datos de que un jubileo alguna vez se habló en el año 332 antes de Yeshua. Es la única vez que se registra en la historia un shemita. Es cuando entra Alejandro Magno. Ustedes van a ver, entra Alejandro Magno a la ciudad de Jerusalén a invadir y resulta que se hace muy amigo del sumo sacerdote y el sumo sacerdote, en lugar de invadirlos, le cae en gracia. Entonces, él le pide celebrar el semita, que no le cobren impuestos porque estaban bajo el imperio persa con Darío, pero ahora estaba entrando Alejandro. Eso es historia. El rey Darío es historia. Alejandro Magno es historia. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo sabemos hoy que debemos estar en el último jubileo? ¿Cómo sabemos los tiempos? No estoy profetizando, por si acaso. ¿Sí me explico? Pero es gloria, honra del Eterno, gloria del Eterno esconder un asunto y honra del rey escudriñar. ¿Ya? Nosotros estamos escudriñando.
No piensen que estamos descubriendo el agua tibia, ni como esos supuestos pastores y profetas, pseudoprofetas que cada semana quieren investigar cosas y descubrir lunas llenas, lunas rojas y no sé qué cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar concretamente lo que tenemos a la mano en la ciencia. Ya, todo esto es comprobable. Primero, es necesario que ustedes sepan esto. En el conteo hebreo, todos los conteos de tiempos hebreos es de 0 a 1. De 0 a 1, 1, de 1 a 2, 2, de 2 a 3, 3, de 3 a 4, cuarto, de 4 a 5, 5, de 5 a 6, 6, y del 6 al 7 es el séptimo, sería milenio, ¿no? O sea, así funciona esto. Bueno, el Eterno dice, Yahweh dijo, mi ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Esto es lo que ya les explico, que son 120 ciclos, ¿ya? Que está hablando del ser humano y del tiempo de una gran apostasía y una deformación de la raza humana cuando bajaron ángeles caídos. Cuenta el libro de Enoc, cuenta el libro de Jacer, cuenta Génesis 6, que bajaron unos ángeles por el monte Hermón, bajaron seres de otro, que son dioses, dicen los Elohim, ¿no? Que nosotros ya sabemos que son esas entidades que hasta ahora bajan y que se hicieron adorar como dioses. Entonces de ellos deformaron la tierra, hibridaron a la gente, se mezclaron, probablemente de una manera biológica, deformaron, hibridaron. Y una de las cosas del Eterno que nosotros podemos deducir de las escrituras en la Torá es que Él detesta la hibridación. Por eso dice, no mezcles lino y lana, o sea, reino animal con reino vegetal. No mezclarás al buey, o sea, dice, no mezcles dos especies, por decir. Cuando nace un mular, es algo abominable para el Eterno. Nosotros no podríamos hacer eso. Eso es dos especies diferentes, aunque sean emparentados, ¿no? Pero tienen diferentes cromosomas. Por eso son híbridos. Y dice también que la Torah es para el hombre. O sea, estos seres son la cizaña. No califican para resurrección ni para guardar la Torah. Y como dijo Moisés, si ustedes leen Génesis 6.3, 6.3, 6.4, 6.5, dice, cuando Moisés está escribiendo el Génesis, 2000 años antes habían bajado esos ángeles. Y Moshe dice en el año 3250 más o menos, dice un evento de hace 2000 años y él escribe, estos son los gobernantes hasta hoy. Lo que en la Biblia Reina Valera solo dice poderosos, son los gobernantes. Ahí vemos a Ramsés, a los cabezones, vemos unas líneas genéticas adulteradas. Ustedes pueden ver en los jeroglíficos, petroglifos, pueden ver seres deformes. ¿Ya? Porque ellos adulteraron, estos ángeles caídos enseñaron muchas cosas, entonces el Eterno se indignó, por eso vino el diluvio. Esto es previo al diluvio, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que les había explicado, que desde Adán hasta Abraham, 40 jubileos, o sea, 2000 años. Desde Abraham a Yeshua, 40 jubileos, y desde Yeshua hasta el reino, o sea, la segunda venida de Yeshua, 40 jubileos, 6000 años, ¿no? Bueno, eso es importantísimo. Ahora veamos, el día de ayer, Diario El Universo saca una propaganda de Rafael Nadal, que Rafael Nadal, hablando del abierto, creo que es de Australia, si mal no recuerdo, él dice que los vacunados, porque hay unos tenistas que no se quieren vacunar, estoy hablando ya, mano, de pinchar, ya. Entonces, Rafael Nadal dice, no, que todos tienen que estar ahí pinchados, y no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta gente comienza a incentivar al resto, pero luego aparece esta foto. Vemos a este caballero con el artífice de todo esta maldad, ¿ya? El encargado por esos poderosos que dijo Moshe y que gobiernan hasta hoy también, ahí está. El que ha creado casi, el artista que ha creado todo esto, ¿no?
También la revista Time, esto no puedo yo asegurar, pero de todas maneras, la revista Time siempre saca, como es como una agenda, ellos sacan lo que va a pasar. Vemos a un ser ya que tiene las letras del problema que tenemos hoy, para controlar a las masas que están sometidas a esta infección, digámoslo así, para hablar en otros términos, por los algoritmos de YouTube y de Facebook. Entonces, está mostrando con armas, o sea, viene represión. Campos FEMA en Estados Unidos, ya existen en Australia campos de concentración para los que no se quieren pinchar, ¿ya? Entonces, debemos saber que estas son señales, o sea, esto no puede continuar, debemos saber en qué tiempo estamos nosotros hoy. No estamos profetizando, yo les repito, el hermano ya leyó, pero yo lo voy a volver a leer, ¿ya? Levítico 25:8 dice, contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49. Al día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque trompeta con fuerza en todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Por eso se perdió, porque se dividió el reino, ¿ya? Tenían que estar, esa era una ley para las 12 tribus. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán los viñedos. Es un año de jubileo, será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca, ¿ya? En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Ahí viene el problema de la heredad, ¿ya? Si venden algo a su prójimo o le compran, no se hagan trampa. Una vez pasado el jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años transcurridos. O sea, ¿cómo se vendía en la tierra? Faltan 30 años para el jubileo, cuesta tanto. Faltan 20, cuesta menos. Faltan 5 años para el jubileo, cuesta menos. Es porque ya les toca devolver, ¿ya? El precio aumentará, disminuirá dependiendo del número de años transcurridos, porque lo que él te venderá es el número de cosechas. Ahí están los que promocionan que la propiedad privada debe existir con el Eterno. Él es misericordioso y equitativo, ¿ya? Él funciona de otra manera. El mundo nos ha enseñado cosas de codicia, ¿no? Estamos llenos de ver gente, los monopolios. Si miran el pensamiento del Eterno, es comida, es justicia, comida para todos. Pero como fallaron, las 10 tribus cometieron el error que hasta ahora vemos en el cristianismo. Falsos pastores, falsos levitas, falsos lugares de adoración y falsas fiestas, Navidad, Año Nuevo, Halloween, los mismos pecados hasta hoy. Por eso es que Efraín en Isaías 28 está todavía ebrio y habla en lenguas, dice, habla en lenguas de borrachos. Eso dice Isaías 28, creo que 14 o 13, que hablan lenguas de borrachos, lenguas de bufones, lenguas de payasos. Y no se equivoca, ustedes pueden ver en el diccionario Strong, eso es lo que sucede hoy, porque están borrachos, sus doctrinas son vómitos, ¿ya? No es el pan de los hijos, son vómitos. Entonces, ese es el pecado de Efraín. Por eso es que Yeshua dice que viene a Efraín, a las 10 tribus, esta primera venida. Y hay una recolección. Entonces, ya van a ver ustedes luego eso, ¿no? Por ende, ya sabemos que se perdió el jubileo. Hoy día deberíamos nosotros conocer en qué año estamos desde la creación, pero como se perdieron los jubileos, estamos buscando el día y el año. Parte de esto es Yeshua, ¿ya? Veamos aquí. Existe, en los evangelios dice que hubo un eclipse, ¿no? Durante las siguientes 3 horas del mediodía a las 3 p.m., la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Cuando Yeshua muere, pero ahí dice toda la tierra en español, es en Eretz, o sea, el lugar donde estaban ellos, porque no hay registro de que sea en el resto de la tierra, igual que el diluvio.
dice, en la traducción dice toda la tierra, pero es en Mesopotamia, porque es la palabra Eretz, ¿no? Es localizado, un lugar donde está. Y entonces dice que no fue un eclipse solar porque los eclipses no duran más de unos minutos. Eso debe haber sido por el movimiento sísmico que fue en ese sitio, específicamente solo en ese sitio. No fue el terremoto en toda Jerusalén porque hubiese destruido. ¿Ya? ¿Sí me explico, no? O sea, salgamos de la religión. Si es que fuese destruida Jerusalén, ya sabríamos ahora cuándo fue la destrucción de Jerusalén por el terremoto. ¿Sí me entienden, no? Fue que se sacudió el monte donde estaba Yeshua. ¿Ya? Entonces, eso probablemente produjo una nube de polvo o nubes, o son nubes las que oscurecieron el día por 3 horas. Porque hay que ser lógicos en esto, no vamos a ser religiosos. Porque esto estaría registrado un eclipse de 3 horas, jamás ha sucedido. Hubo un evento donde el sol estuvo 24 horas, pero eso es en Josué, era el sol, para ayudarles a ellos a vencer. Que obviamente cuando entremos en ese tema vamos a ver otra cosa, que no era ni siquiera el sol, sino que el Eterno hizo algo más maravilloso, ¿ya? Que solo hoy podemos entender. Bueno, entonces, en Wikipedia dice que el eclipse de la crucifixión más o menos fue en el año 29. Acordémonos que la historia puede perder 1 o 2 años con relación a esto, ¿ya? Pero estamos viendo fechas parecidas. No es que vamos a saber exactito hoy día, vamos a deducir qué día viene el Mesías, pero nos vamos a equivocar máximo por 1 año. Sabemos cuándo va a venir el Mesías, ¿ya? Dice que nos dará luz. Ya, es que esto es lo que estamos haciendo hoy. Esta enseñanza ya la hicimos, pero encontramos documentos que nos aseguran más. Estamos actualizando una enseñanza de la venida del Mesías porque estábamos fallando con 1 año. El calendario judío que ya les voy a mostrar, ¿no? Entonces ya sabemos, ya tenemos 1 año, por lo menos ya tenemos el año 29, según ciertos historiadores, según que dicen Wikipedia, porque yo quiero tomar, para mí en este momento tiene un peso muy importante los testimonios de los que no creen, de la historia. Por eso es que el hermano entró con Biblia y yo estoy entrando solo con argumentos históricos, ¿no? Bueno, tenemos que comprender que la historia de Yeshua es, ¿no? El Eterno se ha encargado de actualizar, de sacar a la luz diferentes evidencias. Por ejemplo, encontraron una piedra de Poncio Pilatos. Entonces ya sabemos en qué tiempo Poncio Pilatos construyó en Cesarea algo para el César. Existen esta piedra de inscripciones que datan del año 14 y el 37, que él estuvo como un, ¿cómo es lo que se llama? Como un encargado, ¿no? Un prefecto de Judea, ¿ya? Esto está comprobado, esto reposa en el Museo de Jerusalén. Si no estuviera comprobado esto, si fuera uno de esos argumentos que a veces el catolicismo por acomodar, que inventa versos de Flavio Josefo, en Filón de Alejandría, inventan para convencer de que Jesús tiene testimonio. No, el más grande testimonio, por ejemplo, de los más grandes testimonios es el de Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque él no conoció al Mesías, ni sabía nada del Mesías. Pero la historia que él cuenta es paralela al Mesías. Entonces, ¿por qué no sabía? Porque la comunidad nazarena estaba escondida cuando Flavio Josefo estaba en la primera revuelta judía, porque Yeshua les anticipó 40 años antes. Entonces, él no se iba a topar con los nazarenos. ¿Sí me explico, no? Ellos estaban en las montañas, son los de Bionitas. Bueno, ahora tenemos, en los evangelios también se habla de Poncio Pilatos. Vemos que existe historia de Tácito, es un historiador gentil del primer siglo, que él narra que Pilatos fue desterrado. O sea, hay historia suficiente de la existencia de Pilatos. Tenemos también argumentos como testimonio de que esta historia es real, de que Yeshua es real, de que esa historia es paralela a la historia universal. Pero ya les expliqué por qué no existe mucha documentación
porque la gente que Yeshua adiestró, hasta como nosotros, es una sombra profética, tenemos que estar apartados, no enfrentando cuando haya asedio, ¿ya? Entonces, existe una manera que el judaísmo o la tradición ha supuesto años, o sea, ellos han creado años y se ha distorsionado la historia. Uno de estos años que se cree, que dice inclusive en Wikipedia, que es una opción, es en el año 36, luego del asedio por Herodes, antes de Yeshua, ¿no? En el año 36, luego del asedio por Herodes a Jerusalén, sitió la ciudad. Entonces, ahí se cree que era un año jubilar, el año 36, lo cual daría como jubileo el año 2014 al 2015. ¿Sí me explico? Al año 14 hasta el año 15, ¿ya? Pero no coincide con la historia. Pero de esta fecha se distorsionó todo porque llegaron inclusive los judíos de hoy a decir que ellos son el pueblo que regresó. Se agarraron de esto para cumplir las profecías. Pero resulta que ya van a ver que se equivocaron. No lo digo yo, porque a estas alturas ya debía haber venido el Mesías, si es que ellos hubieran regresado oficialmente. Ya. Entonces vemos que ya hay una fecha que obviamente es un error. Estas fechas más o menos en el año 2017, un rabino, en el siglo XI, el rabí Judá ben Shmuel, él dice que es un año de jubileo y empieza a hacer unos conteos, ¿no? Resulta que él toma estas fechas para hacer jubileos, lo cual también coincide que en 1517 los turcos toman el control de Jerusalén, es jubileo, y luego 400 años más tarde el Imperio Otomano es derribado por los ingleses en la Primera Guerra Mundial en el 1917. Se suponía que era un jubileo, lo cual vemos que va teniendo sentido, ¿no? O sea, va teniendo sentido. Entonces, en el año de 1967, que sería el siguiente jubileo, el penúltimo, pasa la Guerra de los 6 días. Y tiene más sentido todavía, porque dicen que los judíos que dicen, como es año jubilar, recuperamos la tierra. Asimismo, en el año 1917, en la Primera Guerra Mundial, dicen, los ingleses les dieron la tierra a ellos. Pero ya, si ustedes miran un video de la familia Rothschild que tenemos en el canal, ustedes van a entender esto desde el lado de la historia. Cómo compraron los Rothschild la tierra y cómo llevaron a Estados Unidos a ser parte de la Primera Guerra Mundial y ganar esa guerra porque querían la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Si en el año 1967 era el penúltimo jubileo, quiere decir que faltaban 50 años para el 6000. ¿Sí me explico? Y ahí asoman los profetas norteamericanos, judeo-mesiánicos, como Jonathan Cahn, y apoyados por algunos de nuestro camino, que en Estados Unidos están confundidos. Ellos creen que Israel sí regresó, pero si hubiera sido el Israel que regresó a la tierra, si hubiera sido jubileo ahí, ya hubiera venido el Mesías este año, el año que viene, y no ha pasado ni la gran tribulación. Entonces, ese Israel, esta es una de las pruebas de que ese Israel no es el plan del Eterno. Obviamente, de alguna manera, incidió a que hoy sí haya judíos en la tierra, a que regresen los Midrashim. Regresaron también los Ashkenaz, que son de dudosa procedencia de linaje, y son los que gobiernan el mundo a través de la banca. Entonces, esto es lo que ha promocionado el sionismo, de que ellos son el pueblo del Eterno por una profecía de Isaías 66:8, ¿no? Inclusive ellos quieren montar el tercer templo de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, capítulo 48, hay un templo donde Ezequiel narra cómo es el tercer templo. Es gigantesco. Ese templo tiene más o menos la forma, la topografía del templo de Ezequiel. Es diferente a lo que hoy es Jerusalén. La Jerusalén del segundo templo y la Jerusalén actual no son como la describe el terreno de Ezequiel para el futuro. Cuando venga el Mesías,
va a cambiar la manera de la tierra. Tiene sentido, porque el Mesías va a partir en dos el Monte de los Olivos. Entonces va a haber una conflagración nuclear de esas dimensiones que va a cambiar la topografía. Y ahí sí coincide, cuando se parte el Monte de los Olivos, coincide con el templo de Ezequiel 40, capítulo 48, que es el templo milenial del futuro, donde va a habitar el Mesías. ¿Por qué? Porque desde lo que se parte en dos del Monte de los Olivos, va a salir un río que da al Mediterráneo. Eso es lo que vemos, que hay un río que no existe hoy. ¿Ya? Entonces, todo esto va tomando forma. Ya, va a haber un templo, no se asusten, porque Israel sin templo no existe. Por eso es que se nombró a Yeshua como sacerdote en el orden de Melquisedec, porque siempre debe haber un sacerdote. Pero como no hay templo en la tierra, los levitas que son predestinados para ministrar en la tierra, tienen que ascender un sacerdote a ministrar en las afueras de la tierra, como dice la carta de los Hebreos, para que el hombre desde Adán nunca se quede sin un intercesor. Siempre hubo un intercesor. Por eso es que Yeshua viene en el orden del Melquisedec como rey justo, pero ya no como sacerdote, porque cuando regrese, dice el libro de Ezequiel que los levitas van a estar ahí, pero ya ellos no son resucitados, ellos tienen que ser levitas de sangre. Ustedes van a estar resucitados por la misericordia del Eterno. Entonces viene otro orden de cosas en el mundo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que sucede con estos falsos levitas? Digo falsos porque ellos han descubierto una manera genética a través de una técnica de descubrir si son levitas o no. Porque los levitas tienen que ser de sangre para poder ministrar en el templo, ¿no es cierto? Entonces, no, o sea, de sangre levita, pero tiene que ser al 100%. Ya, los levitas que han escogido hoy, de acuerdo a esta técnica que es el haplogrupo J1, una técnica genética, los judíos askenazos dan al 40%, no dan al 100%. Los sefarditas, que son los que más se aproximan, dan al 60%. O sea, nunca puede haber un templo con levitas a medio gas. Tienen que ser puros. Por eso es que son los candados del Eterno en la restauración. Son candados. El Eterno dejó con candados, ¿no? Inclusive hay en la enseñanza de la vaca roja. Para que haya otro templo tiene que nacer una vaca absolutamente roja, sin un pelito blanco, ni de otro color. Y solo el Eterno ha dado como 10. Y esa vaca tiene que ser quemada fuera del templo, puesta agua en el carbón y se hace lejía y hacer purificación, porque va a haber 7 meses de purificación de la tierra de los cadáveres. Se va a demorar 7 meses, según el libro de Zacarías, limpiar ese lugar de cadáveres. Entonces está inmunda hasta que construyan el otro templo. ¿Ya? Y tiene que ser con una vaca roja. O sea que la vaca roja tiene que nacer 2,5 años antes de la venida del Mesías. Porque tiene que tener 3 años exactos. No va a haber cargado yugo y ser roja. No puede hacerse con ingeniería genética como estaban haciendo hace 4 años los judíos. En Houston, en Texas. Estaban clonando para forjar una vaca roja. Y no pueden hacer eso, ¿saben por qué? Porque el Eterno, en Levítico 19:19, detesta las clonaciones. Eso no es del Eterno, es una violación de la Torá. Tiene que ser natural. Ya, la enseñanza de la vaca roja damos la próxima semana. Bueno, ya vemos que muchos candados. De esto de aquí, es importante que sepamos que el judaísmo es el que hoy trata de posicionar que ellos están en la tierra cumpliendo jubileos, o sea, de liberación. Pero mientras ustedes vean una iglesia católica allá, es otra de las pruebas de que eso no es el pueblo del Eterno que ha regresado. Además, Yeshua dijo que iba a reverdecer la higuera. La higuera no pueden ser reyes porque solo están 2 tribus más levitas, que probablemente son los visibles. La higuera es todo Israel. ¿Ya? ¿Y cuándo es la única vez que asomaron todo Israel? Ustedes. Desde hace 30 años está regresando el pueblo de Israel, las tribus perdidas. Entonces hoy es el reverdecer de la higuera de la que habló Yeshua. La señal de principio de dolores es el reverdecer de la higuera. O sea, primero comienza con ustedes regresando. Ya van a ver la profecía de Damasco, ¿no? Ya estamos en esto. Entonces, este señor que fue promocionado por hermanos de nuestro camino como el gran profeta, que dice que las Torres Gemelas
fueron atacadas por los musulmanes cuando está por sabido de que eso sí es un autoataque. Ustedes ya vieron las cartas de Steve Jackson la semana anterior, en Tabacundo, ¿ya? Que eso era planificado desde el 94. Entonces, él dice que ve visiones y ve lunas y habla de los semitas, del misterio de los semitas. Fue promocionado por los pastores de Nuestro Camino que viven en Estados Unidos. Porque los que viven en Estados Unidos de Nuestro Camino parece que tienen una ceguera que no se dan cuenta que viven en el corazón del sistema de la bestia. Ellos dicen que Estados Unidos es creado bajo los principios del cristianismo como una Biblia. Si ustedes miran Washington DC, figuras masónicas van a encontrar búhos, serpientes, van a encontrar la hoz y el compás. ¿Cómo es el compás y la escuadra? Todo es masonería. Es el mismo año que los Illuminati de los falsos judíos infiltran las logias masónicas. Todo sucede en 1776. Los Illuminati infiltran las logias masónicas en Estados Unidos bajo criterios de la masonería. Todos eran masones. Todos los fundadores de Estados Unidos. Eso no puede ser cosa del Eterno. Y ellos lo aseguran. Entonces se cayeron. Así se descubren los falsos profetas. Yo no estoy dando la de profeta ahorita cuando hacemos un estudio de estos. Solo estamos sacando a la luz lo que ellos en lo que fallaron, ¿no? Entonces, este señor conduce, o sea, siempre tiene el pensamiento que tienen todos los pastores, casi todos de Nuestro Camino que viven en Estados Unidos, piensan que están viviendo en la gloria, no saben que el juicio comienza ya. Y yo les sugiero a los hermanos que vayan a ver esto, que salgan de allá. Ese es Babilonia, ese es el corazón del sionismo. Desde el año 1914, el sionismo se tomó el gobierno de los Estados Unidos. Por eso llevaron a la guerra los Rothschild en 1917 y en el 1900, de los años 20 y 30, se tomaron todo el oro y formaron la Reserva Federal. Y ahora manejan el dinero del mundo. ¿Ya? Y ellos están peleando solo por el bienestar de las corporaciones, no de las personas. Entonces, esta gente que vive en Estados Unidos, que enseña Nuestro Camino, dicen, no, los musulmanes son los de donde sale el falso Mesías. ¿Por qué? Entonces coincide con esto de que se tumbaron las Torres Gemelas, no sé cuántos musulmanes que vinieron y solo se perdió todo el oro, se perdieron el dinero de todos los bancos que había en las Torres Gemelas, se cayó una torre gemela que está a 300 metros, que no le tocó ningún avión y se cayó. Porque era una explosión programada. Y este señor dice que a través de los semitas pasó eso. O sea, es parte del lavado cerebral, del sistema para posicionar a la gente en el error de Mateo 24:24. ¿Cuál es el gran engaño de Mateo 24:24? Seguir el sionismo. Ese es el dragón escarlata que se lleva en Apocalipsis 12:1, la tercera parte de las estrellas, y las estrellas son ¿quiénes? El pueblo de Israel. No es Satanás ahí, olvídense de Satanás. El dragón escarlata, el dragón rojo, que es Edom mezclado con cananeo, con híbridos. El dragón escarlata es quien se lleva, quien tiene confundida la tercera parte de las estrellas de los hijos de Israel. Acuérdense la profecía de José. José tiene un sueño donde las estrellas se le postran. Y las estrellas dicen eran sus hermanos, ellos mismos reconocen, ¿no? Y también vemos la alineación celestial de las Mazarot en la señal en los cielos de la venida de Yeshua, que es la alineación de la constelación de Virgo, Betula en hebreo, con la luna tierna, o sea, el primer mes del mes séptimo, el Yom Teruah, luna tierna, con vestida del sol con 2 estrellas sobre su cabeza. Son alineaciones celestiales. Esa es la señal. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es ese. ¿Que cómo sabe el hermano? Porque eso es para Nuestro Camino. Eso no es para el cristianismo. Menos para el judaísmo, que no tiene estos libros. ¿Ya? Por eso es que nosotros debemos ser entendidos. Hoy vamos de pronto a decir con aproximación, pero no con más de un año. Y vamos a ver dónde están los errores. Estos falsos profetas confunden. No sigan
lo que a ustedes, cuando están guiados en una Keilah, sigan el lineamiento, el Eterno les va a dar luz en esto. ¿Ya? No se confundan con estrellitas supuestas de David, que son realmente estrellas de 6 puntas, 666. Si ese fuera algo del Eterno, tendría el 777, que es el número de la perfección. ¿Ya? Todo es 6. Los gigantes, que son una deformación, ¿cuántos dedos tenían? 6. ¿En qué capítulo está la invasión de estos seres? En el capítulo 6 de la Biblia. Coincidencias. ¿En qué capítulo está en el libro de los 6? En el libro de Jesús, 6. Son coincidencias, el Eterno todo lo tiene amarrado para que ustedes tengan sutileza, chispa y sepan identificar las cosas. Y eso que son versos acomodados por católicos, pero así ha hecho el Eterno. Uno dice, exacto. O sea, todos son sombras, es que el Eterno todos nos dejó como encriptado, porque Daniel dice que en los postreros días aumentará el entendimiento. Por eso es que él no entendía las profecías que le dio Gabriel. Dice, no te preocupes, el entendimiento aumentará, ya, ¿no? Ya. La genética levítica, como les vengo diciendo, esta investigación ya hay esa técnica para hacer. Entonces, vemos un estudio, por ejemplo, los Ashkenaz, los sacerdotes Kohanim, tienen 52% en algunos casos, en otros casos el haplogrupo modal de Cohen. O sea, sí hay ingeniería genética, esto ustedes pueden investigar, pero no da el 100%, entonces es imposible que los levitas hoy sean a dedo. Nadie puede decir, soy levita, ¿por qué? Porque le falta la genealogía del templo, por eso se cayó. ¿Por qué Yeshua es el Mesías? Porque estaba inscrito en el templo. De ahí tomó Mateo, del templo, del registro civil. ¿Por qué se quemó el templo? Para que no se levante nunca más un Mesías falso, que no pueda comprobar su línea genética desde David hasta la restauración de todas las cosas, que es en este tiempo. Bueno, ¿qué es lo que dice el judaísmo? Cumpliendo estos falsos años jubilados, ¿no? Dice en Isaías 66, dice, estos versos son para nosotros, dice, antes de que estuviese de parto, ella dio a luz, antes de que vinieran sus dolores, parió un hijo. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? ¿Nacerá una nación en un día? ¿Crecerá una nación a una? Porque cuando Sión tuvo dolores de parto, ella dio a luz sus hijos. A ver, el judaísmo dice, nosotros en la Segunda Guerra Mundial sufrimos los dolores de parto. Y ahí regresamos en el 48. Las Naciones Unidas, dirigidas hasta el día de hoy por los Rothschild, por eso es que Bill Gates, hasta ahora domina la OMS, que pertenece a las Naciones Unidas. Son ellos. Acomodaron esto. ¿Qué está diciendo esta profecía? Antes de que estuviese de parto, ella dio a luz. Ella dio a luz. O sea, sin dolores de parto dio a luz. Los dolores de parto son, según Jeremías, cuando ven unos hombres, ¿quiénes son estos hombres que se cogen la espalda como que estuvieran de parto? Es Jacob en la gran tribulación. Hoy, cuando Yeshua dice, el reverdecer de la higuera, dice, son principios de dolores. O sea, todavía no son dolores. Hoy estamos en principio de dolores que han nacido los hijos. Esta profecía, este es para hoy, para ustedes, para mí. Dice, dio a luz sus hijos. Ustedes están viviendo ahora antes de la gran tribulación. Ya son los hijos. Dice, ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? Hablando de Yeshua, que sí lo vio. ¿Nacerá una nación en un día? Sí, ¿qué día nace la nación? En el 7º milenio, en el 7º día milenial. Se restaura, nace Israel, porque se unen los judíos, tienen que ser los 12. ¿Cuándo sucede eso? Zacarías 12:10. Cuando los judíos reconocen a Yeshua, cuando baja en el monte de los olivos y miran a quien traspasaron, ese día nace la nación. Es esta profecía. Pero ahora ya estamos dados a luz los hijos. ¿Ya? Dice, porque tan pronto, ya en la tribulación, tuvo dolores de parto, ella crió a sus hijos. Porque en la gran tribulación, ustedes que son Jacob, ahora que han dejado de ser Efraín, porque van a ver la profecía de Efraín, ustedes se les va a adherir extranjeros, goy, naciones,
que no sean del pueblo, pero que quieran adherirse al pueblo. Entonces, en la gran tribulación se va conformando ya esto, ¿no? Dice, ¿dejaría yo al bebé romper o nacer? Pregunta Yahweh. Porque yo que causo el nacimiento, cerrar la matriz. ¿Por qué yo que causo el nacimiento puedo cerrar la matriz? Pregunta Yahweh. Ese es un paralelo con escuchando he oído a Efraín que será mitad. Me azotaste, dice Efraín, que está entre las naciones. El hijo pródigo, que quiere regresar. Fui castigado, como novillo indómito. Regrésame y regresaré, dice. ¿Y el Eterno qué dice? Dice esto. ¿Acaso que yo le voy a dejar a alguien que quiere regresar? Voy a cerrar la matriz de estos que están pariendo. Dice, regresa. Me he acordado de él. Porque desde que hablé de él, se me han revuelto las entrañas, dice el Eterno. Es Efraín. Es ese que estaba hoy perdido entre las naciones. Éramos nosotros, era yo, cuando era un pastor cristiano que enseñaba horrores, mentiras, barbaridades, falso profeta, falso levita, falso servidor. No hacía servicio, hacía culto, anulaba la Torá, cobraba diezmos a los pobres. Eso hacía yo. Era una abominación para el Eterno, yo. Y él se acordó de mí. ¿Ya? Entonces, eso, así se interpretan las cosas, ¿no? Entonces, dice, sigamos investigando aproximaciones, ¿no? Flavio Josefo es uno de los más grandes testimonios. En Antigüedades Judías, en el libro 11, sucede un evento maravilloso que cuenta la historia, ¿no? Lo que les decía al principio, resulta que Alejandro Magno, historia. Flavio Josefo es historia. Alejandro Magno está subiendo en su campaña. Resulta que Alejandro Magno piensa entrar a Jerusalén y derribar todo. ¿Ya? El Eterno le da un sueño al sumo sacerdote de Jerusalén, que en ese tiempo era vasallo del imperio de Darío, persa. Pero el griego macedonio, Alejandro Magno, estaba entrando a conquistar ya las tierras que estaban con Darío, los países vasallos, ¿no? Los países que tributaban. Entonces el sumo sacerdote era el jefe del Estado, el que representaba el gobierno. Y sale el sumo sacerdote, tiene un sueño donde el Eterno le muestra que tiene que salir a recibir a Alejandro. Y hace vestir a todo el pueblo porque estaban sufriendo. En realidad no se equivocaban. Alejandro Magno quería aniquilar todo Judea, aniquilar al pueblo. Pero resulta que con ese sueño, todos hace vestir de blanco a todos, y él sale vestido de Cohen, Gadol, de sumo sacerdote, con la mitra, con el nombre de Yahweh en su frente, y sale a recibirle. Cuando se acerca, Alejandro Magno mira al sumo sacerdote y se queda pálido, impávido. Se baja del caballo, el hombre más poderoso de la tierra. Y yo pienso que hasta hoy no ha habido un personaje más valiente que él. Siendo tan joven, era un gran estratega militar. Y él se postra a los pies del sumo sacerdote. Todos se quedaron atónitos. Viene un rey que se atreve a hablar con él, que venía en su embajada, y le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te postras? Es que dice, yo hace mucho tiempo tuve un sueño donde el Dios poderoso me mostró que un hombre como este, vestido de esa manera y el pueblo de blanco, llegaba y él me ayudaba a conquistar todo el imperio persa. Acordémonos que los persas eran los más poderosos de la potencia mundial. Entonces dice, yo no me postro a él, me estoy postrando al que lo eligió, al Dios soberano que lo nombró como sacerdote. Ya, lo que les acabo de decir no es Biblia, no está en la Biblia. Está en la historia macedonia, en la historia de Alejandro Magno. Está en los libros de Antigüedades Judías de Flavio Josefo, en el capítulo 11, la página 647. Entonces, se hacen amigos. Él le pide consejo como tuvo ese sueño. Ustedes ven que es una escena que aquí en las congregaciones del Eterno, así hacemos a veces cuando tenemos un sueño y edificamos sobre el sueño. Cuando vemos que algo es del Eterno y coincide.
Entonces uno edifica. Él pide consejo tal como vio en el sueño. El sumo sacerdote, obviamente, con toda su sabiduría, le muestra las profecías de Daniel, de Daniel, que había hace 150 años, Daniel ya había muerto, y le muestra las profecías de que un rey griego iba a vencer a los persas. Esa es la estatua esa, ¿no? Si ven, lo que hasta ahora nosotros vemos como profecías del sueño de Nabucodonosor, que ve un hombre con pies de barro mezclado y todo eso, ¿no? Ellos sabían, ellos se identificaron y el sumo sacerdote le dice, un hombre griego va a vencer. O sea, miren la obra del Eterno. Esto, les repito, esto no es religión, esto es historia. Y cada uno de ustedes sabe que esto es historia porque el Eterno obra así con nosotros, con esos sueños. Ok, cae en gracia de este señor. Entonces, la primera referencia que nosotros encontramos en la historia, ya no en la religión judaica, en la historia, la primera referencia histórica de alguien que habla del año Shemitah es esta. Cuando el sumo sacerdote, viendo que cae en gracia, le dice, no nos cobres los tributos y los días de Shemitah. O sea, es la primera, en el año 133. No dice año jubileo. Obviamente el jubileo eso implicaba que cuando llegue el jubileo también no iba a cobrar tributos, ¿ya? Bueno, entonces él acepta porque tenía mucha gracia lo que se llama caerle bien a alguien, ¿no? O sea, se agradó, estaba feliz porque vio las profecías de Daniel, vio algo escrito mucho tiempo atrás, y está tan claro la profecía de Daniel que miren quién se agarró de eso para edificar y conquistar el mundo prácticamente, Alejandro Magno. Entonces, ok, vemos que luego de esto de aquí ya nos damos cuenta que es la primera evidencia histórica de que alguien pida de un conteo de semitas, algo relacionado a semitas. Esto sí es valedero. Aunque no nos da la fecha de cuándo es el semita, dice que esto ocurrió en el año 332, antes de Yeshua, no es un año jubilar, pero no existen datos históricos más de otro semita, de otro jubileo. Bueno, para culminar esa historia y también para reforzar esto, se acercan los samaritanos que también tenían un templo en el monte Gerizim. Por eso la samaritana, ¿cómo le dicen, no? Los samaritanos se acercan donde porque los samaritanos siempre eran oportunistas, odiaban a los hebreos, pero cuando les convenía ellos se veían como hebreos. Se acercan donde Alejandro a decirle que también a ellos les perdonen porque ellos también guardan la Torah. Son hebreos de la tribu de Efraín y Manasés. Así ven por qué Yeshua estuvo con la samaritana. ¿Ya? Y ellos tenían un templo en el norte, en Samaria. O sea, sí son descendientes. O sea, esta historia es verdadera. Esto corrobora la historia. Cuando Yeshua está con la samaritana, está con las 10 tribus perdidas. Por eso dice, venid únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, esto está aquí. Si es que alguien quiere detener el video, puede leer, ¿no? Bueno, aquí sí vamos a empezar con los errores que han causado el no saber los años. Ya, uno de los errores más grandes es que en el calendario juliano y el calendario gregoriano, porque el calendario juliano es un cambio que se hace en el año 1500, creo que es 82, ya vamos a ver, se hace el cambio del calendario juliano a gregoriano. El Papa Gregorio cambia el calendario porque había una pérdida de 10 días, ¿ya? Resulta que estos calendarios no tienen el año cero, porque en el sistema no hebreo, como yo les dije, se cuenta 0 a 1, todo es 0 a 1, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, de 0 a 1, 1, de 1 a 2, 2. Entonces, estos de aquí no tienen el número 0, ¿ya? Y Yeshua dice, Lucas 3:23, dice que Yeshua, cuando comienza su ministerio, tenía 30 años. O sea, vamos viendo, ¿no? Ya vamos a ver qué hace Yeshua cuando comienza su ministerio. Entonces, ya tenemos dos elementos que podemos entender en esto que vamos a reestructurar esta historia. Primero, que en el calendario juliano que vivía Yeshua con el imperio, no se podía contar el año cero. O sea, Yeshua, según la profecía de Malaquías 4:2, dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.
y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está Efraín que va a regresar. Siempre becerro, ¿no? Es como un becerro indómito, dice Efraín. Ya, esto es lo que cogió Yeshua. Dice, la mujer con flujo, y se salvó. Dice, en sus alas, en hebreo dice canaz, los bordes de su vestidura, que son estos, los tzitzit, porque estaba profetizado. Cuando la mujer con flujo coge y se sana, de aquí es la Torá. Esa mujer fue librada de 12 años, uno por cada tribu de flujo. Es algo imposible que una mujer viva con una hemorragia a 12 años. Así es algo imposible que un pueblo esté 2000 años perdido. Pero el Mesías recuperó eso, ¿ya? Esto también es el cumplimiento de que vendrán 10 gentiles de las naciones, tomarán los shiot de un judío, dice, o sea, de Yeshua. Pasó ahí, eso dice Jeremías. Entonces ya estamos viendo, el sol es en el cuarto día, proféticamente. Dice, nacerá el sol de justicia, cuarto día. Ya vimos que de 0 a 1, 1, milenio. De 1 a 2, segundo milenio. De 2 a 3, tercer milenio. El milenio de 3 a 4 debía nacer el Mesías, el sol de justicia que traía salvación en su sitio. Y la mujer con flujo hace que se cumpla esa profecía. ¿Qué sucede ahora? ¿En qué año nació el Mesías? En el último año del milenio 4000, del 3 al 4. En el año 3999. Ya, como no existe el año 0, acuérdense que en el juliano y en el que estamos ahora no existe el año 0. Entonces, ¿cuándo cumplió un año? En el año 1. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde se desajusta el calendario judío. ¿Ya? Entonces, Yeshua, como comenzó su ministerio a la edad de 30 años, él en su ministerio solo duró un año. Desde que Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, hasta cuando muere en el madero, es de Pesach a Pesach. Según la iglesia cristiana son 3 años y medio, eso es falso, eso es una mala traducción de un verso del Evangelio de Juan. Es un año, porque el Cordero tiene que ser de un año perfecto. O sea, Yeshua comienza su ministerio de 30 años y muere de 30 a 31 años. Como está en el siglo I, está en el año 1, porque él nace en el año 3999 y no hay el 0 en el calendario, entonces empiezan a contar. ¿Qué año es? El año 30-31, cuando él hace una lectura maravillosa, ¿ya? En el año 30-31, Yeshua comienza su ministerio. A ver, ¿cómo comienza? Dice, leyendo el libro de Isaías, abre el rollo y dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido. Yahweh me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y luego dice, esto se ha cumplido. Y no lee el segundo verso, porque el segundo verso de Isaías 61 es para la segunda venida. No lo lee, porque aquí dice a vendar a los enlutados. Y dice que todos se quedaron secos porque él tenía que seguir leyendo. Y dice, y cerró el rollo. O sea, hizo algo loco. Y la gente se le molestó. Cuando ustedes leen cristianamente no identifican esto. ¿Sí me explico? Cuando él, en Isaías 61, en el verso 1, y dice, y cerró el libro, dice el libro de Mateo. Y no leyó lo que tenía que, él tenía que leer todo el capítulo como era la Haftará, porque era el orden que ellos llevaban, y él cierra el libro y se le molesta. Nadie sabe por qué cerró el libro. Y dice, esto se ha cumplido hoy, jubileo. Ahora sí vamos a saber. Jubileo en el año 30-31. ¿Ya? Entonces, él identifica el jubileo con esto. Y el segundo verso es para el jubileo 6000, que dice, para proclamar el año del jubileo, en favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, porque la gran tribulación pasa y viene Yeshua y él consuela a los que han pasado la tribulación, que son ustedes. Dice, para proveer el favor de los que están de duelo en Sión, la gran tribulación. Para darles un turbante en lugar de ceniza, un ungüento festivo en lugar de luto, un manto de esplendor.
Cuando dicen turbante es por la cobertura, por si acaso duden que no hay cobertura, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Ya. Ellos serán llamados robles de victoria, plantados por Yahweh para su gloria. ¿Ya? Entonces, ¿qué están viendo ustedes? Esta es la segunda venida. El verso 2 de Isaías 61 es luego de la segunda venida, porque viene, nosotros vamos a pasar la angustia. Este verso no habla de nadie más. Ustedes son la generación más nombrada en las Escrituras. Ustedes, aunque ustedes no lo crean, todos los profetas hablaron de nosotros, de ustedes, de la generación de los últimos tiempos. Y vamos a saber por qué somos la última generación. Muchos no están creyendo. Ya sabemos que si Yeshua en el año 31 fue sacrificado y resucitó, que es un año de jubileo, resulta, cuenten 2000 años. ¿Cuándo es según eso? ¿Cuándo es la gran tribulación? ¿Cuándo es el jubileo 6000? El jubileo 6000 no comienza con la venida del Mesías. El jubileo 6000 comienza con 7 años de un Shemita para llevar a juicio al mundo. ¿Sí me explico? Ya, Yeshua nos enseña con estos versos, toda la Biblia está en contexto. Yeshua, el jubileo final, el año 6000 sería el 2031. En el calendario juliano y gregoriano. Porque el calendario juliano y gregoriano se regulan el octubre 4 de 1582. ¿Qué es lo que hacen? Como tiene una diferencia de horas, de segundos en el día, en más de 1000 años, se habían perdido como 10 días. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? El Papa Gregorio, del día jueves 4 de octubre pasa al viernes 15 de octubre. E iguala, pero cambia el calendario. Regula eso. Entonces ya estamos bajo el calendario gregoriano hoy, desde 1582. ¿Y qué pasa con esto maravilloso? No se pierde el Shabbat. Si ven, no se perdió el Shabbat. Porque pasamos de jueves a viernes. Solo aumentaron los días. Entonces, es poco la diferencia entre un calendario y el otro. Yeshua muere y resucita en el año 31. Cuenten 2000 años como habíamos aprendido. Al 2031. ¿Cierto? Ese nos da el calendario juliano, que es el jubileo 6000. ¿Ya? Ya les voy a indicar dónde está la profecía esta. Ok. Tengo una pregunta. Pero todo esto de los años está contado como se celebra, o sea, desde la tarde del día al atardecer del día. Absolutamente. Es que estamos haciendo un paralelismo, ¿no? Por eso digo 30-31, no digo 31, sino desde el primero, o sea, el año hebreo, ¿no? Entre el año hebreo, entre el año 2030 y 2031. Ya, eso estamos viendo para ubicarnos. Ya, ahora tenemos que ver algo también. ¿Qué sucede con el calendario de los judíos? Resulta que en el estudio anterior, nosotros habíamos dicho que era la gran tribulación del 29 al 30, que era el año 6000. Pero resulta que encontré un dato que dice el Seder Olam, que ellos para desacomodar la profecía de Daniel por Yeshua, que la profecía de Daniel muestra a Yeshua, cambiaron un año. Entonces ellos también, los judíos dicen que este año, del 2021 al 22, es un año Shemita, lo cual implica que es el año Shemita número 48. O sea que, según los judíos, el próximo Shemita sería el 29. ¿Ya? Y el jubileo sería del 29 al 30. ¿Sí me explico? O sea, el jubileo del 2023 al 30 sería el Shemita 49. Según los judíos sería del 29 al 30, pero resulta que si acomodamos ese año que se comieron para desacomodar la profecía de Daniel y negar a Yeshua, porque en este libro narra la historia, ya vamos a traer completas historias, sino que es bien largo.
ellos desacomodaron un día. ¿Sí se entiende, hermano? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, como desacomodaron un día, realmente yo estoy haciendo las cuentas con ese día que ellos, ese año que ellos desacomodaron. Y resulta que hoy los judíos dicen que están en el 5.782. Sí. Dicen eso, ¿no? Pero realmente estamos en el 5.781, más 210 años que no escribieron ellos en el conteo porque estuvieron presos en el desierto y ellos dijeron, no vamos a contar esos años. En Israel. Ya, ¿en qué año estamos? Entonces estamos en el 5.991. ¿Cuánto falta para el 6.000? 9 años. Ese coincide con el calendario juliano. ¿Ya? O sea, en los dos calendarios, el estudio que estamos haciendo hoy, estamos haciendo una actualización de este estudio por este documento. Entonces, los dos calendarios muestran que el 2031 es del año 6.000. ¿Ya? Entonces, nosotros... Más ahorita están hablando así en YouTube, en Facebook, que el año semita comienza en marzo del 2022. Ya, en marzo del... No, o sea, el semita comienza, según los judíos, de este año, al 2000... Ya. O sea, no, el semita comenzó en 2021, según el calendario judío. Pero realmente, como le estamos restando ese año que ellos aumentaron para desacomodar la profecía de Daniel, va a comenzar el 2022 al 23. ¿Sí me explico? Ya. Si es que algo no se entiende, por favor, porque necesitamos que esto esté claro, ¿no? O sea, no deja de ser un estudio, pero realmente ya no estamos jugando con estas cosas. Porque Yeshua les dice a sus discípulos, no es para ustedes los tiempos y las sazones. Y la gente de la iglesia evangélica piensa que es para ellos, ese verso. Era para los discípulos, porque ellos todavía no tenían Apocalipsis. ¿Ya? Faltaban 60 años para que se escriba el Apocalipsis. Nosotros tenemos todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber ya lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede si es que el año 6000, esto quería yo, ya. Si es que el año 6000 es el jubileo, ¿qué dice la profecía? ¿No? ¿Qué dice la profecía del 6000? Bueno, ya sabemos que el 6000 comienza 7 años hasta la venida del Mesías, que tiene que pasar un shemita más. Ya, o sea, del 2031 al 2032, 33, al 2034, al 2035, al 2036, al 2037 y al 2038, que sería los 7 años al siguiente semita, al primero del séptimo milenio. Acuérdense que el año 6000 marca el inicio del séptimo milenio, porque el séptimo milenio, séptimo día es de 6 a 7. De 6 a 7, ya. Entonces. Otra pregunta, perdón. Sí. Los 7 años de Daniel que vamos a sufrir, ¿son los anteriores o los anteriores del 31 al 37? Porque parece que estuviéramos... Del 31 al 32, toda es la gran tribulación. Es juicio, pero no es castigo para ustedes. Ustedes van a ser librados, dice la profecía. Tiempo de angustia viene para Jacob. ¿Por qué ya no dice Efraín? Porque vamos a ver la profecía, ¿ya? Veamos esta profecía que es... No le puede hacer diapositiva, pero le... Ya está pasando y no nos dejan echar a comprar. Exacto, a ver. Ya sabemos lo que pasa hoy es principio de dolores, ya les expliqué. La gran tribulación no es hoy. Eso es tenaz, eso ya es otra cosa. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver la profecía cuando cesa el exilio y el socorro de Efraín. Ya. ¿Qué quiere decir? Que hoy día Efraín está siendo rescatado, ¿no? Dice Isaías 17:1, carga de Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Damasco hasta el día de hoy sí está medio destruido, pero todavía conserva el gobierno y todavía es una ciudad que 3.500 años no ha sido tocada. Dice, las ciudades de Aroer, desamparadas en majadas, dormirán allí y no habrá quien los espante.
y cesará el socorro de Efraín. O sea, se va a parar que nosotros estemos buscando a Efraín. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Trayendo a Efraín, ¿ya? Entonces va a cesar. ¿Por qué? Porque dice que ese año, cuando cesa el Efraín, ¿ya quiénes son ustedes los que vengan? Jacob. Porque para Jacob es la gran tribulación. ¿Sí me explico? Ya. Entonces dice, y será en aquel tiempo de gloria, la gloria de Jacob. ¿Sí ven? Ya no son Efraín. Se atenuará y enflaquecerá. ¿Por qué se va a enflaquecer? Porque va a estar con dolores de parto. Eso dice Jeremías, la gran tribulación. Acuérdense de esas palabras que no son espirituales. Es durísimo. Morir es ganancia. No, cuando caiga esto se acaba ya la caída de Efraín. En el año 6000, ya. Y dice, y será que la gloria de Jacob, y será como cuando el segador coge la mies y como su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge las espigas en el valle de Efraín. Eso es Efraín, esparcido. ¿Qué es José? Semilla, sembrar. Si ven que los nombres proféticos, ¿no? Se recogerá Efraín. Ya no va a haber Efraín en ninguna parte. Según Zacarías 10, hoy los misiles israelíes apuntan a Zareta, a Líbano, a Palestina. Y ellos dicen que son los malvados. Y ahí está la casa de Efraín. Todavía está Efraín ahí. Dice que los traerá de Siria, que los traerá de Elam, que es Irán. Entonces, por eso es que dicen, siempre han puesto a la gente que cree estos falsos profetas como este señor, que saldrá, el falso Mesías será un musulmán, que los musulmanes tiraron abajo las torres gemelas, ¿no? Ya estamos viendo proféticamente. Si no entienden, me avisen. Esto es hoy Damasco. Están peleándose por el gas, por petróleo, ¿ya? Las corporaciones. Arabia Saudita mandó a un ejército mercenario que se llamaba ISIS. Los rusos lograron detener esto los años anteriores, ¿ustedes se acuerdan? Hoy siguen los rusos defendiendo acá. Casi está destruida, pero todavía hay gobierno, porque esta era la ciudad de Damasco. Está levantándose esa ciudad últimamente. Pero eso tiene que ser, no. Pero Esto de aquí era Damasco. Nunca le pasó nada. O sea, ¿será palabra del Eterno? Claro. ¿Por qué Damasco? ¿Por qué tiene que caer esta ciudad? Porque Asiria se llevó a las 10 tribus y tiene castigo. Así como Babilonia se llevó a la casa de Judá 70 años. ¿Y qué pasó? El Eterno dice, no se levantará nunca más Babilonia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene que caer Damasco? ¿Dónde Pablo comienza su ministerio? En Damasco. ¿Dónde comienza a recoger las ovejas? En Damasco. ¿Dónde se termina el ministerio de Pablo? En Damasco. ¿Sí ven? O sea, olvídense de la religión. Olvídense de esos profetas de pacotilla. Tal vez hace un siglo podíamos decir cualquier cosa o dudar. Tal vez hace unos 40 años podíamos pensar que Israel regresó cumpliendo profecías. Hoy no se puede decir eso porque los tiempos han negado eso. ¿Ya? Entonces estamos viendo cosas maravillosas. ¿Ya? En todo caso, ¿cuándo sería la venida del Mesías? Si el 2031 fuera que tengamos razón, no estoy profetizando, solo estoy haciendo lo que debe hacer un hijo del Eterno, que es investigar. ¿Cuándo sería la venida del Mesías? Dice que él vendrá con la señal de la luna tierra, ¿no? El primero del mes. Por eso es que Yom Teruah se hacía, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Se paraba en el monte del templo y llamaba a 2 testigos. Subid acá, les decía. Y les hacía mirar la luna tierna y ellos confirmaban que estaba la luna tierna del mes séptimo. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis con los 2 testigos? Que les dice una voz del cielo, subid acá. 3 días más tarde, la resurrección. ¿Ya? Y en ese día, cuando ellos están en Jerusalén, son muertos en la plaza, resucitan, faltando 3 días para la resurrección, son muertos.
Está Elías y Moshe, dicen, ¿no? O sea, son personas que tienen el rol de Elías, que es anunciar al Mesías, y de Moshe, que es anunciar la Torah. Pero en el entendimiento de Yeshua, porque Moshe dijo, profeta como yo, a él escuchar, él le va a interpretar. Entonces, ¿quiénes le van a matar? En una ciudad que se llamará en el futuro Sodoma y Egipto. Desde que Pablo está en Jerusalén, bajo el Imperio Romano, él dice, esta no es la Jerusalén celestial, esta es la Jerusalén mundana, porque está el Imperio Romano, no está hablando de la Nueva Jerusalén, todavía no se escribe Apocalipsis, le faltan muchos años. Está hablando de esa Jerusalén y hasta el día de hoy, esa Jerusalén es mundana, es ramera, porque tiene iglesias cristianas, católicas. La Torah prohíbe eso en la tierra. Entonces, vemos que dice en Apocalipsis 18, la ciudad donde mataron, sacrificaron a Yeshua, es Sodoma y Egipto, ¿ya? Entonces, esa es la Jerusalén actual. En este día del año, el día 30 de septiembre del 2038, según este estudio, es la venida del Mesías, en la fiesta de las trompetas. Tiene que calzar todo, ese sería un día, porque tiene que calzar también con Shabbat. Tiene que venir Yeshua en Shabbat y en Ya, lo que calza en Shabbat, como tú vas a ver en este momento, es esto. El fin del exilio de Efraín, que sería el jubileo 6000, ¿no? El jubileo 6000, que sería el jubileo, el 120, el último jubileo, es el viernes 26 de septiembre que cae Shabbat, del 2031. Este tiene sentido. ¿Por qué? Porque comienza el ciclo de siethes, ¿ya? Porque viene el socorro de Jacob. Un Shabbat. Aunque el mundo va a estar de parto, va a ser juzgado, va a ser muerto, el mundo, Jacob será librado. Sí va a incidirle la gran tribulación, pero va a ser librado. O sea, es un socorro, es un día que comienza el milenio. El milenio es de reposo, pero lamentablemente comienza con el juicio al mundo. Pero aquí es un Shabbat. El milenio comienza el 26 de septiembre al sábado 27 de septiembre del 2031. ¿Ya? Pero es Yom Kippur y Shabbat, entonces. No, es que este de aquí, claro, es Yom Kippur y Shabbat. O sea, que ese año coinciden las dos fiestas. Las dos fiestas. Yo lo que decía es que en la venida de Yeshua tiene que coincidir también las dos fiestas. No, pero con Yom Teruah. No coincide por 2 días. Que puede ser Yom Jebuseo, no le voy a acomodar yo, solamente esto se me hace más maravilloso que coincida cuando comience el milenio. O sea, ¿qué es lo que esperamos nosotros? El milenio. ¿Cuál es el triunfo del Eterno? El milenio. ¿Está comenzando cuándo? En Shabbat. ¿Ya? Tiene mucho sentido, esto me dio mucha fuerza para creer por las sombras proféticas, ¿no? Ya, si es que nos estamos equivocando, no va a ser más de un año, por si acaso. Por si acaso, no es que nos vamos a equivocar con 15, ni con 10, ni con 5. No podemos equivocarnos con eso. Es absolutamente valedero lo que estamos haciendo. La venida. La abominación desoladora. ¿Por qué dice que no les cojan en invierno o en Shabbat? Porque ustedes no pueden estar descuidados de esto. ¿Sí me entienden? Tienen que estar velando como el siervo bueno, el mayordomo fiel, velando. No quiere decir que no sabemos. Hay un verso, que esto sí quiero recalcar, hay un verso que dice que de la hora y la fecha nadie sabe, ¿cierto? Ya, vamos a leer eso. Dice así, en Mateo 24, dice: el cielo y la tierra pasará. Primero, todo Mateo 24 viene contando cómo va a ser la venida en un día de las trompetas después de la tribulación. Viene contando que va a haber pandemias, que el reverdecer de la higuera, como los días de Noé. Hoy vemos la comunidad de LGBT. Dice todo Yeshua, para los entendidos. Y después vemos ese verso que dice: y no sé cuándo venga. Cuando ya nos dice que viene con voz de trompeta, eso no tiene sentido. Porque ahí metieron un verso, gente que no tenía que meter un verso.
dividieron el entendimiento. Dice, ya les cuenta cómo va a ser su venida, ¿no? Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque vamos a ir a la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén se va para la eternidad, y la palabra del Eterno sigue. Ya, porque el Eterno no es un hombre, es la palabra. Es un hacedor, una mente creadora. Ya. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Yeshua dice, pero de estas cosas nadie sabe, ni los ángeles, ni yo. Solo mi Padre. O sea, está diciendo primero que no es el mismo Elohim. Segundo, que hay un nivel de conocimiento que ni Yeshua tiene. Tercero, que solo el Padre sabe cuándo se va a acabar la tierra. Está diciendo. No dice de la venida. ¿Cuándo el cielo y la tierra van a pasar? ¿Sí me explico? Ya, o sea, por favor, para entrar en esto hay que solo abrir la mente, tirar a la basura toda ese vómito, esas mesas de vómito de Efraín, esas doctrinas de falsos profetas, de divagación, de libros que escribieron. Ustedes son los hijos del Eterno. Para ustedes esas promesas, o sea, esto no es para los testigos de Jehová, ya se cayeron, todos se cayeron. Los adventistas tienen 3 fallidas venidas de Yeshua. La profecía del ángel de Juan, que nunca será Jerusalén reconstruida, ahí está Jerusalén. Así sea por el sionismo, se cumplió. Los testigos de Jehová dicen que ellos son el pueblo escogido, ¿no? Y fallaron en el 2014, en el 1914, la venida del Mesías. Como fallaron, dice, sí vino, pero es que solo está calladito por ahí escondido. En 1928, Rutherford dice, va a venir el Mesías en 1928. Y después, los grillos cantan. Luego, en 1975, otro de los cabecillas de los testigos de Jehová dijeron que en 1975 venía, vendieron las casas, regalaron todo. Y luego, no vino. ¿Saben por qué no fallaron ellos? Porque no tienen las fiestas. No tienen las sombras proféticas. Detestan el calendario hebreo. Ustedes han visto que ahorita hicimos un estudio de lo que es nuestro camino, nuestro despertar. El Eterno no habló profecías en calendario gregoriano, ni de dioses como Januaris, Ferraris, el rey Marte, Júpiter, Saturno, que es Satán. No habló en eso. Él habló en el calendario hebreo, profecías hebreas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros debemos retener en nuestra mente para que algún día tomen ustedes esa decisión de que ustedes tienen que ser los precavidos, los entendidos. Olvídense de las profecías cristianas. Ustedes pueden estudiar este video, verlo, hagan números, cojan una calculadora, investiguen, lean libros. Esto está ahí, ¿ya? Por la misericordia del Eterno. Y esto, ahora sí, vamos, no solo es esto, ahora sí les puedo hablar de ciertas revelaciones que no tienen mucho que ver con lo que está, porque sobre las revelaciones que está, la Torá, ¿ya? Es la Torá. Puede decir alguien, es que yo soñé que venía en el 2028, soñaste, pero resulta que una persona sueña que es en el 2031, el año 6000. Uno no le dice sí ni no, pero cuando hacemos estas cuentas, yo recuerdo eso hace 8 años que alguien me contó esto. Yo no sabía cómo llegar a Cristo terrestre. Cuando yo estaba haciendo esto ayer, yo recordé lo que soñó este señor, y hasta ahora tengo en la nube ahí un chat con él, ¿no? Y me impresiona, o sea, ahí sí le doy cierto valor. Aún así, como este señor Jonathan Kahn, no estamos vendiendo libros, no estamos seduciendo judíos mesiánicos que viven en Estados Unidos, en el corazón de la bestia, con otra película, que siguen judaísmo, que dan honor a los judíos. No estoy diciendo que no se merezcan respeto, pero en los temas bíblicos, solo Yeshua. Inclusive el Sanedrín que forma Yeshua
tiene sus normas, porque el Sanedrín es una corte suprema, pero ese Sanedrín hace 2000 años estaba corrupto, no sabían de Yeshua, y Yeshua por eso escoge 70. Por eso Santiago es jefe de Sanedrín, un nuevo Sanedrín, un consejo de ancianos. Nosotros seguimos esas reglas hasta que venga el milenio y se cambie algo, tenemos que seguir esas reglas. Por eso les decimos siempre a los hermanos, cuando recién vengan, nada de circuncisiones, nada de cosas, solo absténgase de comer lo impuro. Levítico 11, porque eso es instaurado por Sanedrín, ¿no? Somos el pueblo de la restauración de todas las cosas. Si ustedes ven Ezequiel 37, van a encontrar que a Efraín, al hijo pródigo, se le da un anillo. ¿Por qué se le da un anillo? Porque los dos estuvieron extraviados. El uno con la Torá, con los mandamientos de hombre, y el otro perdido vendiendo su herencia, el hijo mayor. Entonces, ¿por qué le dan el anillo de primogenitura a Efraín en Ezequiel 37? A las 10 tribus que estamos regresando. ¿Por qué son primogénitos? Porque están obedeciendo a Yeshua. Y dice Apocalipsis 14:12 que los hijos del Eterno son, Apocalipsis, escrito por Juan en el año 93 en Patmos. Dice, perseveren. ¿Qué es perseverar? Aguanten, resistan hasta que venga Yeshua. Es para ustedes. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que guardan la Torá con fe en Yeshua. La congregación de Filadelfia, de Apocalipsis 3, dice, tú siendo pobre, tienes la última rueda del coche, que a duras penas comes tu comidita de Shabbat, que estás afuera tratado mal, esclavo, que te están poniendo cosas. Tú tienes algo que me agrada, que guardas mi nombre, Yahweh, y no has negado mis mandamientos, la Torah. Son ustedes.